Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos viendo en la clase pasada, que era moléculas marcadas, preparación y control. Si recuerdan, habíamos explicado varias clasificaciones de los métodos de marcación y uno de ellos era de acuerdo al tipo de radionucleido. Y en la clase anterior nos habíamos centrado en la marcación con radiometales, en particular tecnesio 99 metaestable, renio 188, galio 68 y lutecio 177, entre otros. Hoy vamos a centrarnos en la marcación con carbono y la marcación con radiohalógenos y dentro de ella marcación con flúor 18 y con isótopos de yodo. Si recuerdan, ya en la clase anterior estuvimos haciendo especial énfasis en los radionucleidos que tienen luego aplicaciones médicas. Por eso es que dentro del carbono nos vamos a referir especialmente al carbono 11 y por eso dentro de los radiohalógenos elegimos flúor 18 y radioisótopos de yodo. Vamos a comenzar con la marcación con carbono. En el caso de la marcación con carbono es de los pocos casos que vamos a ver en que tenemos marcaciones isotópicos. Y de los métodos de marcación genéricos que vimos al principio, las marcaciones con carbono se hacen por el método de síntesis química. Entonces, lo que se hace es diseñar una estrategia sintética de la molécula deseada y en alguna de las etapas se introduce un radioisótopo del carbono para luego para que luego tener el carbono radiactivo en la molécula final. Y como les decía, nos referiremos especialmente a las marcaciones con carbono 11, que es un radionucleido de gran interés por las aplicaciones en medicina nuclear mediante tomografía por emisión de positrones. El carbono 11 decae, como ven en el esquema de decaimiento que está en la figura, mayoritariamente por emisión de positrones. Tiene una energía máxima de 961 keV y, si recuerdan, los emisores de positrones emiten radiación gamma de aniquilación de 511 kiloelectronvoltios. Esta energía gamma es la que luego se va a utilizar en la detección y es la que permite aplicarlo en tomografía por emisión de positrones. De todas formas, los detalles de las aplicaciones médicas los van a ver más adelante en otra clase. Hoy nos vamos a centrar en los aspectos vinculados a la marcación. El carbono 11 se obtiene en el ciclotrón mediante reacciones P-alfa a partir de nitrógeno gaseoso. En este caso vamos a tener un blanco que es un blanco gaseoso. Como ven en la diapo, nosotros podemos obtener el carbono 11 en dos formas químicas distintas. Lo podemos obtener como CO2 cuando introducimos en el blanco una pequeña cantidad de oxígeno, o lo podemos obtener como metano si en el blanco introducimos una pequeña cantidad de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre trabajar con CO2 o con metano como producto en el ciclotrón? La ventaja fundamental está en que el metano no se encuentra, por ejemplo, en la atmósfera. Entonces, nosotros no vamos a tener competencia con el carbono 12 atmosférico, mientras que el CO2 sí se encuentra en el medio y por tanto tenemos que eliminar estrictamente todo posible rastro de CO2 no radiactivo para lograr una adecuada actividad específica. En una marcación con carbono 11 tenemos siempre las tres etapas que ven en la diapo. Tenemos primero un precursor primario que es el que se obtiene directamente en el ciclotrón, que luego sufrirá una transformación o provocaremos una reacción química para transformarlo en un precursor secundario, que es una forma química en la cual pueda fácilmente reaccionar con un precursor de la molécula de interés para obtener el trazador final. Los precursores primarios ya vimos en la diapo anterior que son el dióxido de carbono o el metano
dependiendo de las condiciones en las cuales hagamos la irradiación del blanco de nitrógeno. Esos precursores primarios van a ser transformados en precursores secundarios que van a depender fundamentalmente del tipo de reacción que nosotros queramos llevar adelante, o sea, del tipo de grupo funcional en el cual queramos incorporar el carbono radiactivo. En la diapo vemos algunos ejemplos como son el dioduro de metilo, el triflato de metilo, el ácido fórmico, ácidos carboxílicos o cloruros de acilo. Y finalmente, este precursor secundario se hace reaccionar con una molécula no radiactiva adecuada para obtener el trazador final. Las opciones sintéticas más usuales para las marcaciones con carbono 11 son las que vemos en esta diapo. Lo más común son las llamadas reacciones de metilación, que pueden ser metilaciones sobre nitrógeno, sobre oxígeno o sobre azufre. Y en ese caso, cuando queremos hacer metilaciones, los precursores secundarios utilizados son el yoduro de metilo o el triflato de metilo. Podemos también hacer reacciones de acilaciones sobre nitrógeno o sobre oxígeno para formar amidas o ésteres, y en ese caso tenemos que trabajar con un precursor secundario que sería un cloruro de acilo. Podemos insertar una función, un grupo ciano, que luego se puede reducir a amina, ¿ah? Y en ese caso tenemos que partir de ácido cianhídrico que contenga un carbono 11. Y también podemos hacer una reacción de inserción de una función carbonilo para formar ureas, carbonatos, carbamatos, o realizar ciclaciones, y en ese caso el precursor secundario sería el cloruro de tionilo. Como dije inicialmente, las metilaciones son, en la preparación de moléculas de interés médico, las reacciones que más se han explorado hasta el momento. Cuando nosotros queremos hacer una reacción de metilación, tenemos dos posibilidades. Dijimos que eran el yoduro de metilo o el triflato de metilo como precursor secundario. La primera opción generalmente es el yoduro de metilo. Y si el yoduro de metilo no funciona como agente metilante, entonces se explora la posibilidad de trabajar con triflato de metilo. El yoduro de metilo se puede preparar de dos formas, por una vía húmeda o por una vía seca. La vía húmeda es la que vemos aquí en la figura. La vía húmeda implica una transformación del dióxido de carbono en metanol mediante reducción con hidruro de litio de aluminio, y luego la incorporación de la sustitución del grupo OH por un yodo, usando ácido iodídrico con catalizadores adecuados. Esta reacción es una reacción de alto rendimiento, pero que genera baja actividad específica, porque tenemos problemas, por un lado, con el ácido iodídrico, que es muy corrosivo, y además el yoduro de litio y aluminio puede ser una fuente de carbono 12. Tengan en cuenta que las marcaciones con carbono 11 van a tener la desventaja que nosotros podemos tener carbono 12 muy fácilmente. Entonces, todo el medio de reacción tiene que estar lo más libre posible de fuentes de carbono no radiactivo para lograr una adecuada actividad específica. La segunda opción para preparar el yoduro de metilo es la llamada vía gaseosa, que es la más comúnmente empleada en la actualidad. Partimos nuevamente de dióxido de carbono y hacemos una primera etapa toda en vía gaseosa, donde reducimos ese CO2 a metano en presencia por acción de hidrógeno, utilizando níquel como catalizador. La siguiente etapa es la obtención del yoduro de metilo por reacción con yodo. Es una reacción radicalaria como la que ven aquí en la diapo.
Ya habíamos comentado que el trabajar con metano en vez de con CO2 tenía la ventaja de que nosotros no tenemos metano como tal con carbono 12 en el medio de reacción y por tanto el producto final va a estar mucho menos contaminado con carbono 12 que en el caso anterior. De todas maneras, siempre tenemos que hacer un buen vacío, una buena eliminación de aire del sistema de reacción para evitar la interferencia del carbono 12. Por lo que dijimos, por tener que una de las etapas de la reacción es la última etapa de la reacción es a partir de metano, la actividad específica de este método, lograble por este método, es mucho más alta que en la vía húmeda. Es un método simple y rápido, tiene menor rendimiento, pero de todas formas se puede hacer recircular el yodo y mejorar el rendimiento llegando hasta un 80% entre 5 y 10 minutos de reacción. Recuerden que, no sé si no lo comentamos, pero no sé si lo tienen presente, que el carbono 11 tiene un periodo de semidesintegración de 20 minutos. Por lo tanto, la rapidez de las reacciones es sumamente importante para lograr un buen rendimiento. El triflato de metilo es el otro precursor secundario que podemos estar utilizando en las reacciones de metilación. Como agente metilante es más reactivo que el yoduro de metilo. Las ventajas es que es menos volátil y resulta atrapado de manera más eficiente en pequeños volúmenes, permite realizar las metilaciones con rendimiento más altos, con tiempos más cortos de reacción y menor temperatura. Y normalmente se precisa menos cantidad de la molécula precursora, que sería la molécula no radiactiva sin metilar, a la que luego le agregamos el grupo metilo radiactivo, lo cual disminuye los costos y facilita la purificación final. Eso no significa que el triflato de metilo sea el agente, el precursor secundario siempre de elección. Tiene una desventaja que es que al ser más reactivo es poco selectivo y eso hace que algunas veces se obtengan productos secundarios no deseados si el precursor contiene más de una posición susceptible de metilación. ¿No? O sea que nosotros, yo ya lo comenté, normalmente cuando se está optimizando una nueva reacción que no se conoce, se comienza o se quiere metilar una molécula que todavía no se ha trabajado con ella, se comienza trabajando con el yoduro de metilo y si los resultados, el rendimiento, el tiempo necesario, la cantidad de precursor no radiactivo es demasiado alto, entonces se pasa al triflato de metilo. La síntesis del triflato de metilo se hace a partir del yoduro de metilo, haciendo pasar una corriente a través de una columna que contiene triflato de plata precalentada a 200 o 300 grados. O sea que esta es otra desventaja, tenemos una etapa más y como dijimos, debido al corto periodo de semidesintegración del carbono 11, más etapas implican pérdida de rendimiento por decaimiento. Siempre hay que balancear los dos aspectos. ¿Cuál es el rendimiento estrictamente de la reacción química que estamos utilizando versus el tiempo que nos lleva? Porque una reacción con menos rendimiento, pero que sea más rápido, puede de todas maneras permitirnos obtener más cantidad de producto final. Bueno, luego de obtener el precursor secundario, pasamos a la reacción de metilación en sí. Y como dijimos, la reacción puede ser una reacción de N-metilación, de O-metilación o de S-metilación. Si bien las de N-metilación, las metilaciones sobre el grupo amino, son las más comunes. Aquí tenemos en la figura ejemplos de moléculas que se usan efectivamente en medicina y que tenemos un ejemplo de cada uno. El flumacenil tiene un grupo metilo sobre nitrógeno. El raclopride tiene un metilo sobre un oxígeno, o sea, tiene un grupo éter, y
Esta molécula, que no tiene nombre, sino que tiene una sigla por no ser de uso clínico o de disposición comercial, sino ser una molécula de investigación, tiene un grupo tioéter, o sea, el metilo sobre un azufre. La reacción final, la de metilación, se implica hacer reaccionar el precursor secundario con la molécula desmetilada. O sea, tenemos que tener exactamente la misma molécula a la cual solo le haga falta la introducción del grupo metilo. Eso se puede hacer de distintas maneras. La manera tradicional en solución, se puede hacer sobre un cartucho de fase sólida o se puede hacer, inclusive hay reacciones que se hacen debido a las bajas cantidades necesarias en el loop del HPLC. En solución, los solventes más utilizados son el dimetilsulfóxido, la dimetilformamida, acetona, acetonitrilo, metiletilcetona. Entonces, el agente alquilante es destilado sobre la solución en el reactor que contiene la molécula desmetilada en la mínima cantidad de solvente y se requiere el agregado de una base que puede ser carbonato de potasio, carbonato de sodio, puede ser también carbonato de cesio según la reactividad de la molécula que vamos a metilar. En fase sólida se hacen, dijimos, sobre cartuchos de fase sólida, que puede ser un cartucho C18 o puede ser otro tipo de cartucho, o sobre el loop de HPLC. Y aquí, como tenemos un volumen más pequeño, podemos tener una reacción más rápida y podemos tener menores pérdidas de radiactividad. Un ejemplo de molécula utilizada en medicina nuclear diagnóstica marcada con carbono 11 es el carbono 11 PIB. El carbono 11 PIB es una molécula que se utiliza para detección de placas de beta-amiloide en enfermedad de Alzheimer. Tenemos, como ustedes pueden ver en la diapo, tenemos por un lado el precursor no radiactivo, que es exactamente igual a la molécula final y solamente le falta el grupo metilo. Vieron que en este caso tenemos un grupo amino, o sea que la reacción de marcación va a ser una reacción de N-metilación. Tiene también un OH, y un OH que podría llevar a la formación de un grupo éter en una O-metilación. Sin embargo, el grupo amino es más reactivo y por lo tanto se va a metilar preferentemente. Si ven aquí toda la vía de la síntesis, partimos de CO2, pasamos a metano, metano, yoduro de metilo, yoduro de metilo, triflato de metilo. Y la reacción de metilación se hace en metiletilcetona a 80 grados durante 1 minuto. Vieron que este tipo de reacciones no tienen nada que ver con las reacciones de química orgánica a las cuales uno estaba acostumbrado, que en muchos casos implicaban varios días de reacción o reflujo de por lo menos una noche. Aquí las reacciones solamente pueden durar minutos. Hay varias consideraciones generales que tenemos que hacer respecto a las moléculas de marcación, a las reacciones de marcación de moléculas con carbono 11. Algunas ya las vinimos comentando. Tenemos muy corto periodo de SMS de integración del radionucleido, por lo tanto las reacciones tienen que ser rápidas. Y para acelerarlas se trabaja con un gran exceso de molécula precursora, minimizando los volúmenes de reacción. Se trabaja normalmente a alta presión y alta temperatura. En muchos casos se hace uso del calentamiento por microondas, que generalmente permite acortar los tiempos de reacción respecto a los calentamientos convencionales. Y las reacciones dijimos que también en soportes sólidos o en el loop de HPLC también permiten acelerar las reacciones. Las reacciones tienen rendimiento bajo. Normalmente obtenemos un pequeño porcentaje de producto que es deseado y por tanto tenemos que realizar purificaciones. Las purificaciones se suelen hacer mediante extracción en fase sólida o por HPLC. Y además otra característica particular de
las reacciones de marcación con carbono 11, no solamente con carbono 11, sino con todos los radionucleidos emisores de positrones, es que por motivos de radioprotección se llevan a cabo en módulos automatizados de síntesis. No se olviden que la radiación gamma de 511 keV de la aniquilación del positrón es por la energía que tiene una radiación muy penetrante. Entonces hay que minimizar el contacto con el operador, ya que la potencial radiotoxicidad es más grande que lo que pasaba, por ejemplo, con tecnesio 99M o con otros radionucleidos, como por ejemplo el yodo. Además, muchas veces se trabaja con actividades muy altas, o sea que entonces, como dijimos, para evitar la exposición del operador a la radiactividad, la intensa radiactividad emitida por el carbono 11, vamos a trabajar en módulos automatizados de síntesis. En la figura, en la foto, vemos un módulo comercial que permite llevar adelante reacciones con carbono 11. Tenemos que un módulo de síntesis, en esencia, es una serie de recipientes que están conectados a través de tubuladuras y mediante aire comprimido o gases hacemos mover los líquidos entre los distintos recipientes. De esa manera nosotros lo que vamos a hacer es colocar los reactivos no radiactivos en los lugares correspondientes. Luego esto va a estar encerrado dentro de lo que se llama celda caliente, que es un recinto blindado con plomo y con visores adecuados para que yo pueda ver lo que está ocurriendo, pero que luego se va a manejar por computadora, sin que el operador tenga, una vez que ingrese la radiactividad, contacto directo con nada de esto. Vemos que en el sistema, además de los recipientes, tenemos aquí una columna HPLC para realizar la purificación final. Tenemos también filtros, que son filtros de 0,22 micras, que permiten obtener el producto en forma estéril. Aquí tenemos un ejemplo del software que nos permite manejar, como ya dijimos, toda la reacción a través de la computadora sin tener que tener contacto directo una vez que colocamos los reactivos no radiactivos. Tenemos que, por un lado, aquí nos muestra, en esta parte, nos va a mostrar cómo llega desde el blanco el CO2 o el metano. En este caso es metano. Tenemos una trampa donde atrapamos el metano. Después tenemos el metano pasando, hay una trampa de yodo para que el metano pase a yoduro de metilo. Y aquí tenemos una trampa para atrapar el yoduro de metilo. Luego tenemos el reactor donde va a ocurrir la reacción y desde el reactor vamos a pasar hacia el sistema HPLC para realizar la purificación. A su vez tenemos también la posibilidad de pasar hacia la zona de los desechos. En todo esto tenemos también, además de los reactores, tenemos sistemas de calentamiento, tenemos también sistemas de enfriamiento según lo que requiera la reacción, pero todo eso se controla desde este software. A su vez tenemos que el HPLC, como vemos acá, tiene detector UV, detector gamma y nosotros podemos ver todo lo que está ocurriendo a través de la pantalla de la computadora. Las marcaciones con carbono eventualmente también se podrían hacer con otro radioisótopo del carbono, que es el carbono 14.
En el caso del carbono 14, es un radionucleido emisor beta menos de periodo superior a 5.000 años. O sea que en este caso no tenemos aplicaciones médicas, son otro tipo de aplicaciones en investigación, puede ser investigación biológica, puede ser otro tipo de investigación y por lo tanto no tenemos que preocuparnos tanto por aspectos que tengan que ver con toxicidad o con esterilidad de la molécula. Por otro lado, el carbono 14, por su largo periodo, nos da un poco más de flexibilidad en cuanto a los términos, a los tiempos de reacción. ¿Ah? Entonces, tenemos que la obtención del carbono 14 es por una reacción NP a partir de nitrógeno 14 y luego tenemos que el carbono otra vez con oxígeno obtenemos CO2. Luego se transforma con soda en carbonato de sodio y con bario en carbonato de bario. En medio ácido podemos tener formación nuevamente de CO2, podemos tener formación de ácido cianhídrico con hidrógeno y níquel o con amoníaco y platino y podemos también tener una reacción de transformación en metanol y en yoduro de metilo. O sea que más allá de ciertas diferencias, el tipo de reacciones que utilizamos para marcaciones con carbono 14 van a ser químicamente análogas a las que utilizamos para carbono 11. Tenemos que la metilación se realiza también en presencia de una base y en medio de acetona a 35 grados. En este caso la reacción se hace a menor temperatura porque no tenemos una urgencia tan grande, no necesitamos que la velocidad de reacción sea tan alta como en el caso del carbono 11. Podemos tener también otro tipo de reacciones de carbonilación. En este caso vemos que queremos introducir un átomo de carbono 11 en alguna posición de esta molécula y lo que hacemos es obtener un intermediario con litio y luego tenemos que lo hacemos reaccionar con carbonato de bario en medio sulfúrico, obtenemos el CO2 y con el CO2 obtenemos el carbono bajo forma de ácido carboxílico. En esta posición es donde tenemos el átomo radiactivo. Vemos acá una reacción que dura 20 minutos. Estos 20 minutos serían absolutamente impensables en carbono 11, porque con 20 minutos ya perderíamos la mitad de la radiactividad. En este caso, tratarse de carbono 12, carbono 14, digo, es toda esta vía de síntesis con varias etapas, nos da un rendimiento radioquímico del 76%, muy superior a lo que generalmente obtenemos con carbono. Esto es lo que teníamos para decir de las marcaciones con carbono. Vamos a pasar ahora a las marcaciones con flúor. En el caso del flúor se trata de marcaciones no isotópicas y vamos a hablar exclusivamente de las marcaciones con flúor 18, que también es un emisor de positrones que se usa en medicina nuclear. El flúor 18 tiene un periodo de semidesintegración de 110 minutos. Si bien es un periodo corto, es mucho más largo que el del carbono 12 y el carbono 11 y eso nos da otra flexibilidad en el momento de ver qué reacciones vamos a estar usando para la marcación. El flúor lo obtenemos a partir también de un ciclotrón y se puede obtener de dos maneras diferentes. ¿De qué va a ser? Por una reacción PN sobre oxígeno 18 o una reacción B alfa sobre neón 20. ¿De qué depende el que yo seleccione una u otra forma de obtención del flúor?
Depende de cuál sea el tipo de reacción que yo quiera realizar. Tenemos que, por la primera reacción, nosotros obtenemos el flúor 18 bajo forma de ion fluoruro y por lo tanto lo vamos a luego utilizar, lo vamos a introducir en la molécula interés mediante una sustitución nucleofílica. Mientras que si utilizamos la segunda reacción, lo vamos a obtener como flúor diatómico y en esas condiciones el flúor diatómico es un electrófilo y por lo tanto vamos a realizar reacciones de sustitución electrofílica. Además del tipo de reacción en el cual se va a emplear, tenemos una diferencia fundamental y es en la actividad específica que podemos lograr. En el caso del segundo tipo de reacciones, el flúor es una molécula diatómica y en esa molécula diatómica solo uno de los dos átomos de flúor es radiactivo. Por lo tanto, por lo pronto ya partimos de un precursor que tiene un 50% de actividad específica. El ion fluoruro digamos, una especie química rica en electrones, es un nucleófilo. Y entonces la sustitución se produce cuando en la molécula a marcar tenemos un buen grupo saliente. Una reacción de sustitución nucleofílica con flúor 18 tiene tres grandes etapas que son el acondicionamiento de la especie nucleofílica, la reacción de marcación propiamente dicha y la purificación y acondicionamiento final. Y ahora vamos a explicar qué significa cada una de esas tres etapas. Tenemos que el fluoruro se va a obtener en medio acuoso. No lo mencioné, pero el oxígeno 18, que sirve como blanco, se encuentra como forma de agua enriquecida. Agua enriquecida porque el oxígeno que normalmente encontramos en el agua es el oxígeno 16. Pero el oxígeno 18 es un isótopo estable del oxígeno que se encuentra en un pequeño porcentaje en la mezcla natural de isótopos del oxígeno. Sin embargo, es posible, mediante métodos que no vamos a discutir acá, hacer un enriquecimiento, o sea, aumentar el porcentaje del oxígeno 18 en el agua hasta casi un 100%. Entonces, dijimos, como el blanco contiene agua, en este caso agua enriquecida, pero agua al fin, el flúor se obtiene en solución acuosa. Y cuando está en solución acuosa se encuentra inactivado para la sustitución nucleofílica. Por lo tanto, el primer paso, que es el acondicionamiento del nucleófilo, implica, primera cosa, separación del exceso de agua pesada. El agua pesada puede o no recuperarse. Esto se hace mediante una resina de intercambio aniónico. El fluoruro queda atrapado en la resina, mientras que el agua no queda, y el fluoruro luego se diluye con una solución acuosa de carbonato de potasio. En este caso separamos exclusivamente el agua pesada. Luego diluimos con solución acuosa, por lo tanto todavía tenemos el flúor en agua. Luego se utiliza una especie de catalizador, que es lo que llamamos el Cryptofix 222, que es un éter corona cuya función es debilitar el enlace iónico entre el potasio y el flúor, mediante la formación de un complejo con el potasio. El flúor queda de esta manera más disponible para participar en reacciones de sustitución nucleofílica. El Cryptofix se agrega en solución de acetonitrilo. Y por tanto, luego, para eliminar el agua, lo que hacemos es una destilación azeotrópica del agua. Y el agua de la mezcla se evapora por calentamiento y tenemos ahora un complejo flúor, potasio, Cryptofix en acetonitrilo que permite realizar la reacción de sustitución nucleofílica. En estas tres etapas consiste el acondicionamiento del núcleo.
La sustitución nucleofílica dijimos que requiere de la presencia de un grupo saliente. Puede ser en un anillo aromático, puede ser en una cadena alifática o puede ser en un anillo aromático que contenga un heteroátomo. A su vez, todas las reacciones, sean del tipo que sean, se llevan a cabo en un módulo automatizado de síntesis en forma similar a lo que vimos para el carbono 11. En la sustitución nucleofílica aromática tenemos que tener un grupo saliente, que puede ser un nitro, puede ser un amonio, puede ser un bromuro, puede ser un ioduro, puede ser un cloruro, ¿tá? Y tenemos que tener en posición orto o para un grupo electrón atrayente, que puede ser un carbonilo, puede ser un ciano, un nitro, un ácido carboxílico, un bromo, yodo o cloro. Y la reacción se lleva adelante en disolventes polares apróticos y con calentamiento. En la sustitución nucleofílica alifática tenemos una cadena hidrocarbonada con un grupo saliente y los grupos salientes más utilizados son el mesilato, el tosilato, el triflato o los halógenos. En la sustitución nucleofílica heteroaromática tenemos que tener también un grupo saliente, que puede ser un amonio, un nitro, un bromo, un yodo o un cloro. Y tienen que estar en posición orto o para respecto al nitrógeno, y en este caso no sirve la posición meta. Un ejemplo es la preparación del compuesto, el radiofármaco, el compuesto de utilización en medicina más común en la tomografía por emisión de positrones, que es la 18-fluoro-FDG o fluorodesoxiglucosa. En esta molécula vemos que hay un grupo OH que en realidad está protegido con un buen grupo saliente, está sustituido con un buen grupo saliente, que es en este caso el grupo triflato. Hacemos reaccionar con el complejo de flúor, potasio y criptofix y obtenemos la sustitución del triflato por el fluoruro. A su vez, el resto de los grupos OH de la glucosa estaban protegidos con grupos acetatos, que luego deben ser hidrolizados en medio alcalino para obtener la FDG. Tenemos un punto a destacar y es que nosotros cuando queremos obtener la glucosa no partimos de una glucosa no radiactiva, sino que partimos de una manosa. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de la reacción de sustitución nucleofílica tenemos que el ataque implica una inversión, el ataque por el nucleófilo implica una inversión de la quiralidad del átomo de carbono que es atacado y por lo tanto tenemos que partir de una manosa para obtener una glucosa. Aquí tenemos una figura del módulo de síntesis, que en este caso es un módulo de síntesis para sustituciones nucleofílicas con flúor 18. Otra vez vemos varios recipientes, vemos varias tubuladuras que los unen y una columna de HPLC por las dudas que sea necesario hacer una purificación por este sistema. También vemos los filtros que permiten obtener la molécula, la sustancia deseada en condiciones de esterilidad. Las sustituciones electrofílicas pueden ser reacciones de distintos tipos, pueden ser fluoraciones de anillos aromáticos, donde tenemos que en este caso la sustitución electrofílica es directa sobre el anillo, sin necesidad de grupo saliente. Podemos tener adición a dobles enlaces o intercambio metal-halógeno. Aquí tenemos un ejemplo que es de los pocos radiofármacos utilizados en clínica que se obtiene o que se obtenía por una sustitución electrofílica aromática, que es la fluorodopa.
análoga a la dopamina, pero marcada con flúor. Vemos que en este caso la floración va directamente sobre el anillo aromático. Se forman en realidad tres isómeros con el flúor en las distintas posiciones libres del anillo aromático. Puede ser en orto o en meta o en para respecto a los grupos que existan. Y en este caso el producto mayoritario es justamente el producto de interés. Actualmente existe ya en el mercado un precursor para la obtención de fluorodopa mediante sustitución nucleofílica. Aquí tenemos un ejemplo de adición a dobles enlaces y es la síntesis de FDG por sustitución electrofílica, que era un método que cayó en desuso, pero fue el que inicialmente se utilizó para preparar este radiofármaco. Vemos que en este caso hay una adición a doble enlace, o sea que el precursor tiene un doble enlace, y vemos que a diferencia de lo que pasaba con la sustitución nucleofílica, que provocaba una inversión de la quiralidad del átomo de carbono, aquí en realidad obtenemos los dos isómeros, obtenemos tanto la fluorodesoxiglucosa como la fluorodesoximanosa. Aquí tenemos el esquema del programa de computadora correspondiente al módulo que permite reacciones de floración nucleofílicas. Vemos que tenemos, además del reactor, lugar donde ocurre la reacción, tenemos a su vez toda una serie de recipientes, tenemos los cartuchos para separación. Recuerden que necesitamos hacer el preacondicionamiento del nucleófilo. Y luego tenemos también el HPLC para la separación en caso de ser necesario. Esto más o menos es lo que queríamos decir respecto a la marcación con flúor 18. Ahora vamos a pasar a la marcación con radioisótopos del yodo. El yodo pertenece al grupo 17 y tenemos que tiene más de 30 isótopos. Existe un único isótopo estable, que es el yodo 127, pero tenemos tres isótopos radiactivos que tienen interés para aplicaciones médicas, que son el yodo 131, que es el más utilizado, que es un emisor beta menos usado en terapia, el yodo 125, que decae por captura electrónica y tiene una radiación gamma pero de baja energía, por lo cual se utiliza para estudios in vitro, por ejemplo, para un método denominado radioinmunoanálisis, que luego lo van a ver cuando vean métodos radioquímicos de análisis, y el yodo 123, que también es un emisor gamma, que luego van a ver que tiene posibilidad de aplicación para el diagnóstico in vivo. Lo más común es desear hacer marcación de proteínas con yodo. Y para la marcación de proteínas con yodo tenemos dos clases de métodos. Tenemos métodos directos y métodos indirectos. El método directo implica una sustitución electrofílica aromática. Partimos del yodo como ion yoduro y con un agente oxidante transformamos el yoduro en el ion yodonio, que es un electrófilo. El radionucleido se va a luego incorporar sobre los residuos de los aminoácidos tirosina, generalmente, eventualmente puede ser histidina o triptofano, y en todos los casos se va a incorporar en la posición orto respecto al grupo OH que poseen esos aminoácidos.
Aquí vemos el esquema de reacción donde el iodonio ataca en la posición orto respecto al OH y se forma finalmente el compuesto iodado. ¿Cuáles? O sea, como todos los métodos, este método de iodación directa tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas es que son buenos rendimientos, o sea, da lugar a buenos rendimientos, se pueden hacer en tiempo corto y son relativamente sencillos y económicos. Pero tenemos que existen también desventajas. Los oxidantes que utilizamos para la reacción, para obtener el electrófilo, pueden dañar algunos grupos funcionales de las proteínas y tratándose de moléculas biológicamente activas, eso puede llevar a una pérdida de actividad biológica. Además, dependiendo de cómo sea la estrategia experimental, en muchos casos es necesario agregar un reductor para frenar la reacción de iodación. Primero agregamos oxidante para obtener el electrófilo y luego agregamos un reductor para eliminar el exceso de oxidante. Y el reductor también puede dañar la proteína. Los agentes oxidantes posibles son varios, generalmente son reactivos que dan lugar a la formación de hipoclorito. Tenemos la cloramina T, que ahora vamos a ver cuál es su estructura. Luego también con cloramina T, el método llamado de cloramina T limitante. El iodogen, después tenemos el uso de enzimas como la lactoperoxidasa y los métodos de esferas de yodo o iodo-BENZ. La cloramina T es, como ven en la figura, la sal sódica de N-monocloro para tolueno sulfonamida. La cloramina T en solución acuosa genera in situ hipoclorito de sodio de manera controlada y es el hipoclorito el verdadero oxidante de la reacción. La cloramina T es un oxidante fuerte y se puede utilizar en dos modalidades, agregando un exceso de cloramina T o bajo la modalidad de cloramina T limitante, en donde agregamos el oxidante, la cloramina T, en cantidades estequiométricas con la proteína. En el caso de la cloramina T en exceso, la eficiencia de la marcación depende de la concentración relativa de los reactivos, del pH y del volumen. Pero como tenemos un exceso de oxidante, tenemos que detener la reacción por agregado de un agente reductor, como es, por ejemplo, el metabisulfito de sodio. ¿Por qué queremos detener la reacción? Porque nosotros no queremos tener una excesiva cantidad de yodo dentro de nuestra proteína, porque eso, si bien mejora la actividad específica, puede conllevar un mayor riesgo de pérdida de la actividad biológica, porque es una reacción que ocurre, como dijimos, sobre el aminoácido tirosina, y nosotros no sabemos, no estamos seguros de si existen tirosinas en el sitio activo de la proteína. Entonces, cuanto más átomos de yodo por molécula de proteína agreguemos, más riesgo tenemos de perder actividad biológica. Entonces, para controlar la cantidad de grupos de átomos de yodo incorporados, lo que hacemos es frenar la reacción en un determinado momento. Pero como ya dijimos, oxidante y reductor pueden dañar a la proteína. La cloramina T limitante, el cambio que implica es utilizamos cantidades estequiométricas de oxidante y de esa manera la reacción se autolimita, no necesito agregar reductores y el propio oxidante lo encontramos en concentración más baja, la reacción se frena cuando se acaba el oxidante. Y se frena normalmente con un grado de iodación, o sea, con una cantidad de átomos de yodo por molécula de proteína relativamente pequeña.
obviamente podemos tener una menor eficiencia de marcación al agregar menos oxidante. El yodo G es otro de los oxidantes posibles, es la molécula que ven en la figura y se utiliza para un método de oxidación en fase sólida, ya que es un reactivo insoluble y se disuelve en un solvente orgánico que se evapora formando un film sobre las paredes de un tubo. El sistema es heterogéneo y por lo tanto, porque tenemos la solución de proteína, o sea, nosotros, no sé si quedó claro cómo era el sistema. Preparábamos una disolución del iodogen en solvente orgánico. Evaporamos el solvente y nos queda un film de el oxidante sólido sobre las paredes del tubo. Es por tanto un sistema heterogéneo y los tiempos de reacción son más largos, pero la ventaja es que detenemos la reacción en el momento que queremos, trasvasando la solución hacia otro recipiente que no contiene yodo G. Para proteger la proteína a veces se agrega reductor o un exceso de tirosina, pero de esta forma lo que ocurre son rendimientos variables, aunque logramos conservar mejor las propiedades de la proteína. Siempre que tengamos una oxidación más suave o una oxidación más controlada, vamos a conservar mejor las propiedades de la proteína. Otros métodos directos de iodación son el uso de lactoperoxidasa, que es una enzima que cataliza la transformación de iodur a iodonio en presencia de una pequeña cantidad de peróxido de hidrógeno. Y este método es un método suave de oxidación, pero conduce a rendimientos bajos de iodación y a formación de la enzima iodada. La enzima también es una proteína y por tanto, si la enzima contiene, que seguramente contiene algún aminoácido tirosina, vamos a tener enzima iodada y luego tenemos que separar las dos proteínas. Las iodoBETs es un método parecido al de iodogen, es también un método en fase sólida. Tenemos otro oxidante que es el N-clorobencenosulfonamida, covalentemente unido a esferas de poliestireno. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a poder separar trasvasando. Por ser un método en fase sólida, no requerimos reductor y evita degradación de proteína o minimiza la degradación de la proteína. De todas formas, existen situaciones en las cuales la iodación directa no es posible. Entonces, se usan métodos indirectos. Los métodos indirectos implican la iodación de una molécula que no forma parte de la proteína y luego la posterior conjugación con la proteína marcada. O sea, agregamos a la proteína lo que se llamaría un grupo prostético marcado con yodo previamente. Estos métodos indirectos son útiles cuando la proteína no posee residuos tirosina o si no cuando la proteína es sumamente sensible y no puede tomar contacto con oxidantes ni reductores. Los rendimientos son más bajos y los tiempos de reacción suelen ser más largos. De todas maneras, dependiendo de cuál isótopo de yodo se trate, el tiempo de reacción puede no ser una limitante tan grave. Uno de los reactivos más utilizados es el llamado reactivo de Bolton y Hunter que vemos en la figura. Vemos cómo se hace la iodación de este reactivo que tiene un anillo aromático con un grupo OH, entonces el mecanismo de iodación es igual que el que veíamos, una introducción del iodo en posición orto respecto al OH. Luego tenemos que hacemos reaccionar el reactivo de Bolton y Hunter con la proteína y tenemos que este ciclo se abre, el ciclo se abre y tenemos que se une a la proteína mediante la formación de un enlace amida por el extremo N-terminal de la proteína.
Una vez que nosotros tenemos la proteína marcada con yodo, tenemos que purificarla. Y para purificarla tenemos que saber cuáles son las impurezas esperables. Las impurezas esperables son agentes reductores y agentes oxidantes, y también tenemos el yoduro utilizado en la marcación o fragmentos proteicos oxidados o reducidos. O sea, si se produce un daño en la proteína, vamos a tener pedazos más cortos o más pequeños de proteína con algunos grupos oxidados o reducidos. El método más común para purificación de proteínas marcadas es la gelfiltración. Y tenemos que, lo que se hace es hacer pasar por una columna con Cefadex G25 normalmente. El buffer de ilusión contiene normalmente una proteína que puede ser ceroalbúmina, bovina o gelatina, porque eso favorece el que no se nos pegue la proteína en forma inespecífica a la columna o al relleno de la columna. Y luego tenemos el buffer de elusión. Recolectamos fracciones y hacemos un gráfico de actividad en función de volumen o en función de fracción eluida. Lo que vamos a ver, ¿se acuerdan que el Cefadex se separaba por tamaño? Y primero salían las partes más grandes que no eran retenidas que no entraban en los poros del material. Entonces vamos a obtener primero la proteína y después podemos tener fragmentos oxidados o reducidos, y podemos tener también al final de todo el ioduro, si quedó ioduro remanente. Esto es más o menos lo que teníamos para comentar sobre los métodos de marcación. Y ahora lo que vamos a hablar un poco es del control de las moléculas marcadas. Una vez que tenemos la molécula marcada, ¿qué tipo de controles normalmente le hacemos? En principio, tenemos en muchos casos que está recomendado hacer un control de la identidad del radionucleido y medir la actividad. Tenemos que controlar el rendimiento de marcado, tenemos que determinar la pureza, determinar la actividad específica. En algunos casos, no siempre la actividad específica es importante, pero para algunos casos sí lo es. Tenemos que determinar la concentración de actividad, y si se trata de una molécula para uso médico, luego vienen los controles que podemos llamar controles farmacéuticos, determinación de esterilidad, toxicidad o presencia de pirógenos. El radionucleido, la identidad del radionucleido se puede controlar sobre la molécula marcada o se puede controlar previo a la marcación. La identidad del radionucleido se suele controlar por espectrometría gamma, ya que la mayor parte de los radionucleidos de los que comentamos son emisores gamma, porque son para uso médico. En el caso de espectrometría gamma, porque ustedes recordarán que normalmente nosotros tenemos en los emisores gamma una energía característica que permite diferenciarlo de otros emisores gamma presentes. En el caso de los radionucleidos emisores de positrones, la energía gamma es siempre la misma. Todos los radionucleidos emisores de positrones tienen la misma energía gamma, porque es la radiación de aniquilación de 511 keV que ya comentamos. Entonces, en este caso, el periodo de semidesintegración se suele utilizar como parámetro de identidad. Este análisis es realizado por el productor del radionucleido. Si nosotros vamos a hacer una marcación con, por ejemplo, lutecio 177, no necesitamos hacer, o con indio 111 o con cobre 64, no, o con yodo 131, nosotros no necesitamos hacer el control de identidad.
Nosotros viene certificado por el productor mediante espectrometría gamma la identidad del radionucleido. Cuando nosotros trabajamos con emisores de positrones de corto periodo, como es el carbono 11 o el flúor 18, el productor es el mismo que hace la marcación. Entonces ahí sí que se tiene que hacer el control de la identidad del radionucleido. ¿Por qué la identidad? Porque en realidad en algunos métodos de obtención podemos tener contaminación con otros radionucleidos. O sea, no es que el radionucleido que obtuvimos no vaya a ser el que queremos, sino que puede ser que haya mezcla. Por ejemplo, el flúor 18 puede estar contaminado con nitrógeno 13 por el método de producción. Entonces tenemos que descartar eso. Como ambos radionucleidos tienen periodos de semidesintegración bien diferentes, entonces nosotros podemos a través del periodo de semidesintegración saber que estamos ante un radionucleido puro. Y además que se trata del radionucleido de interés porque el tiempo coincide dentro de un cierto porcentaje de error. Lo siguiente es la medida de actividad. La medida de actividad, en este caso es una medida de actividad absoluta, se realiza generalmente con calibrador de dosis porque las actividades suelen ser actividades altas. También podría eventualmente hacerse con un contador de centelleo sólido si tuviéramos que manejar una cantidad pequeña de actividad, pero tenemos que tenerlo calibrado para poder saber la eficiencia y poder saber la actividad absoluta. Cuando trabajamos con equipos de medida de actividad absoluta, tenemos que verificar periódicamente que la calibración del equipo sea correcta y que el equipo funcione adecuadamente para garantizar la calidad de las medidas realizadas. Y recuerden que tenemos que adecuar el equipo de medida a la actividad que vayamos a medir porque existe el fenómeno de saturación que ya vimos en el curso de Fundamentos en Radioquímica. Otro de los aspectos que tenemos que controlar es el rendimiento de la marcación. Y el rendimiento de la marcación es la cantidad de radionucleido incorporada a la molécula en la posición deseada y se determina como actividad incorporada sobre actividad inicial por 100. Cuando purificamos el producto marcado de la mezcla de reacción, yo puedo saber claramente cuál es la actividad incorporada y la actividad inicial la medí cuando hice la marcación. Otro concepto importante es el concepto de pureza. Y en las moléculas marcadas, el término pureza tiene varios significados. Tenemos por un lado la pureza química, que es la fracción de la masa presente en la forma química deseada. Impurezas químicas pueden ser impurezas químicas de los ligandos, de los agentes reductores y de otros productos empleados en la marcación. En las marcaciones con carbono y flúor, los precursores no radiactivos son impurezas típicas y hay que controlarlos. Tenemos cuando obtenemos un radionucleido degenerador, el material de la columna, como el aluminio, por ejemplo, es una impureza química que puede estar presente en el eluido y que puede interferir. Eso ya lo vimos cuando vieron el tema equilibrio y el tema generadores. Después tenemos la pureza radionucleídica, y la pureza radionucleídica es la fracción de la actividad total de la muestra correspondiente al radionucleido de interés. Las impurezas radionucleídicas esperables son otros radionucleidos vinculados con el método de producción. Ya comentamos que cuando determinamos la identidad del radionucleido por espectrometría gamma, también estamos determinando la pureza, porque vemos otros picos que pueden corresponder a energías gamma de otros radionucleidos presentes en la muestra. Ustedes vieron cuando hablaron de los generadores de molibdeno-tecnesio, la forma de determinar la cantidad de molibdeno en el generador de tecnesio.
Cuando se trabaja con galio 68, que también se obtiene de un generador, hay que controlar la presencia del germanio 68, que es el radionucleido padre. Y ya dijimos que las impurezas radionucleídicas de radionucleidos emisores de positrones se controlan a través de, en forma indirecta, a través del periodo de semidesintegración. Finalmente tenemos la pureza radioquímica. Y la pureza radioquímica es la fracción de la actividad total de la muestra presente en la forma química deseada. Las impurezas radioquímicas esperables dependen del radionucleido y del método utilizado para la marcación. Y normalmente los controlamos por métodos cromatográficos, cromatografía en papel, en capa fina, HPLC o gel filtración. Lo más común es hacerlo por HPLC. Decíamos recién que el control de la pureza radioquímica lo hacíamos por un método cromatográfico. Y normalmente estos métodos cromatográficos están basados en las diferencias entre las propiedades físico-químicas del radiofármaco y de las impurezas. Y de acuerdo a eso diseñamos el método de control. En los radiofármacos de galio podíamos tener galio libre o hidróxido de galio. Y entonces lo podemos determinar por HPLC, el galio libre, y por TLC, el hidróxido de galio, ya que el hidróxido de galio es insoluble y queda retenido en la columna HPLC. Dependiendo de cada radionucleido, las impurezas esperables son diferentes. En el caso del tecnesio 99 metaestable, las impurezas esperables son el pertecnesiato y el tecnesio reducido hidrolizado, que ya comentamos, así como en algunos casos otros complejos de tecnesio diferentes del de interés. El que existan o no otros complejos va a depender del ligando, si existe más de una posibilidad de marcación formando especies distintas que dependa un poco de las condiciones de reacción. En el caso del galio, el indio y el lutecio y otros radionucleidos en estado de oxidación más 3, los impurezas esperables son el metal libre o el hidróxido del metal, que generalmente es de naturaleza coloidal. En el caso de carbono y flúor tenemos el radionucleido libre, como puede ser el fluoruro, los precursores secundarios o sus derivados, en el caso del carbono, por hidrólisis del yoduro de metilo o del triflato de metilo obtenemos metanol. Productos secundarios radioactivos de la síntesis son otra de las impurezas secundarias, las impurezas radioquímicas en carbono y flúor. En el caso de tecnesio y otros radiometales, normalmente nosotros no hacemos separaciones, trabajamos, optimizamos los métodos hasta obtener una pureza radioquímica superior al 90 o al 95%. En el caso de carbono y flúor ya comentamos que los rendimientos de marcación son más bajos y por tanto siempre es necesario hacer separaciones y luego controlar esas separaciones, o sea, la búsqueda de productos radiactivos secundarios de la síntesis. En el caso de marcaciones con yodo, teníamos que las impurezas eran el yoduro o la proteína degradada marcada. Otros controles que se tienen que hacer, por ejemplo, en los radionucleidos, en los marcados con radionucleidos PET, solventes residuales. ¿Por qué? Porque normalmente las marcaciones se hacen en solventes no acuosos, solventes que pueden ser tóxicos, y entonces tenemos que por cromatografía de gases determinar la cantidad de solvente residual presente en el producto. Que puede ser acetona, puede ser acetonitrilo, puede ser etanol. Esterilidad y endotoxinas para productos que se van a administrar a un humano. Y luego está la actividad específica o el índice de iodación según el tipo de molécula marcada de que estemos hablando. La actividad específica es la actividad incorporada a la proteína sobre la masa total de proteína, en el caso de moléculas marcadas con yodo.
En el caso de moléculas marcadas con carbono o con flúor, es la actividad del producto marcado dividido la actividad del mismo producto sin el átomo radiactivo. Teóricamente podemos obtener, en el caso de las proteínas, el dato de actividad incorporada de la proteína lo podemos obtener de dos formas. ¿Se acuerdan que teníamos que se hacía una purificación por gel filtración y obteníamos varios picos con un perfil como el que ven en la figura? Entonces, nosotros tenemos que hay una fracción que es la fracción de la proteína marcada y tenemos la actividad inicial. Entonces podemos tener la actividad incorporada a la proteína, va a ser la suma de la actividad en todos los puntos de ese pico de proteína marcada. Pero puede haber actividad absorbida en la columna. Entonces nosotros sabemos la masa de proteína total, pero la actividad incorporada en la proteína puede estar subestimada si parte de la proteína marcada quedó en la columna. Otra forma de determinar la actividad incorporada en la proteína es la actividad inicial menos la actividad eluida como yoduro. En este caso, si parte del yoduro quedó retenido en la columna, entonces nosotros estamos sobrevalorando la actividad incorporada en la proteína. O sea que ambos métodos tienen un cierto nivel de error que no podemos evitar. El índice de yodación es el número de átomos de yodo incorporados a la proteína. Entonces nosotros tenemos que calcularla como número de átomos de yodo sobre el número de moléculas totales de proteína. El número de moléculas lo sabemos por la masa de proteína que utilizamos. ¿Ah? O sea, el número de moléculas son los moles por el número de Avogadro. En el caso de la cantidad de átomos del radionucleido, lo podemos saber a través de la actividad incorporada a la proteína. Determinamos la actividad incorporada a la proteína como vimos anteriormente y con la ecuación A igual lambda por n sacamos la cantidad de átomos de yodo incorporados. Este índice de yodación idealmente debería ser cercano a 1. ¿Por qué? Porque queremos evitar el daño a la proteína. Índices de yodación altos podrían dar lugar a un daño a la proteína. Por otro lado, índices de yodación demasiado bajos harían que nosotros tengamos una actividad específica baja y entonces también puede ser perjudicial para el uso posterior de la molécula.